En este video vamos a ver cómo resolver un ejercicio clásico del movimiento plano paralelo, que es el cálculo de velocidades en distintos puntos de una rueda. En este caso, la rueda pertenece a un auto que se mueve con velocidad constante de 48 millas por hora. Y el ejercicio me pide calcular cuáles son las velocidades de los puntos B, C, D y E. Bueno, como dato tenemos la velocidad del auto, que es 48 millas por hora. Y en la rueda esta velocidad se va a ver manifestada únicamente en el punto A. Es decir, el punto A es el único punto de la rueda que va a tener la misma velocidad que el auto. Todos los otros puntos de la rueda van a tener una velocidad relativa alrededor de este punto A, el cual va a hacer que tengan velocidades distintas. Por lo tanto, el punto A es el único punto que va a tener la velocidad de 48 millas por hora. En la componente, digamos, horizontal, moviéndose en la misma dirección y sentido que el auto. Bueno, otra cosa que podemos decir, que podemos calcular, digamos, es cuánto vale la velocidad del punto C. El punto C de la rueda, al estar en contacto con el suelo, tiene que tener velocidad 0, porque el suelo está en reposo. Por lo tanto, el punto que está tocando el suelo tiene que tener la misma velocidad que este elemento que es el suelo. Por lo tanto, el punto C es el centro instantáneo de rotación de la rueda en su movimiento giratorio, digamos. Por lo tanto, tenemos la primera velocidad. En este caso, la velocidad del punto C va a valer 0 sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Bueno, para calcular las otras velocidades, la velocidad del punto E, D y B, necesito primero calcular la velocidad angular de la rueda en este momento. Como ven, la rueda está representada por una rotación en este sentido. Y esa rotación, si nos fijamos en nuestro sistema de ejes X, Y, Z, que está representado acá, X en este sentido horizontal y en el vertical, y Z va a estar saliendo del plano para mantener la regla de la mano derecha en cuanto a vectores o sistema de referencia, digamos. Si nos fijamos, la velocidad angular omega expresada vectorialmente va a tener un valor de menos omega en la dirección negativa de las zetas, o sea, menos omega versor k. Bueno, necesito primero calcular la velocidad angular para poder calcular las velocidades de los distintos puntos de la rueda, como dijimos antes. Para eso necesito tener algún dato, tener alguna ecuación. Y la ecuación que vamos a utilizar es la velocidad en un punto, en este caso un punto conocido, el punto A, conozco la velocidad del punto A, va a ser igual a la velocidad en un polo, que en este caso tomo como polo el punto C por ser el centro instantáneo de rotación y tener velocidad 0, es decir, velocidad en C va a ser 0, y a eso le sumamos la velocidad angular, producto vectorial, el radio vector entre el polo C y el punto A, RCA. Como dijimos, la velocidad en punto C va a ser 0 porque convenientemente tomé como polo el centro instantáneo de rotación C. Entonces lo único que me va a quedar en esta expresión es omega vectorial RCA, la distancia, el vector, mejor dicho, entre el polo y el punto en el que estoy calculando la velocidad, que es A. A la conozco, es 48 millas por hora en la dirección positiva de las X, pasado a pulgada por segundo, es 845, y omega vectorial RCA expresado en números va a ser esto. Si hago este producto vectorial, me va a quedar 11 pulgadas por el módulo de omega en componente Y, versor Y. De acá, si se fijan, puedo despejar omega dividiendo 11 pulgadas a este otro término. Y finalmente puedo calcular el vector velocidad angular, que me va a dar menos 76,8 radianes por segundo en la componente K, como habíamos dicho anteriormente. Ahora sí, conociendo la velocidad angular, puedo proceder a calcular las velocidades de los otros puntos. En este caso vamos a empezar con la velocidad del punto E, y para eso vamos a tomar la misma
ecuación que la velocidad del punto E va a valer la velocidad del punto A, que estoy tomando como polo ahora el punto A, puedo tomar como polo cualquier punto de velocidad conocida, en este caso el tomo A, más la velocidad de E con respecto a A, que si se fijan expresado como velocidad angular, esa velocidad de E con respecto a A va a ser la velocidad angular vectorial el vector RAE, la distancia entre el polo, que en este caso es A, lo estoy tomando como polo A, recuerden, hasta el punto en el que quiero calcular la velocidad, que es E. Entonces, la velocidad de E va a ser BA más omega vectorial RAE. Si se fijan, esto expresado en vectores va a ser la velocidad del punto E, va a ser la velocidad de A en vector, más la velocidad de E con respecto a A, que si hacen esta expresión omega vectorial RAE les va a dar un vector hacia abajo. Sumando BA a BE con respecto a A, vectorialmente me va a dar una expresión que gráficamente se ve que está en esta dirección y sentido. Pero vamos a trabajar analíticamente, entonces vamos a hacer el cálculo de BE como 48 millas por hora en I, más la velocidad angular vectorial RAE, que es el radio de la rueda, en este caso expresado en millas en el sentido positivo de las X. Haciendo este cálculo entonces me va a quedar 48 millas por hora en I menos 0,013 millas por segundo en J. Lo pasamos entonces todo a millas por hora y me va a quedar que la velocidad del punto E va a ser 48 millas por hora en I menos 48 millas por hora en J. Es decir, tenemos la segunda velocidad calculada, la velocidad del punto E. Ahora vamos a proceder a calcular la velocidad del punto B. Para esto vamos a tomar la misma expresión, pero ahora vamos a tomar como polo el punto C. Entonces la velocidad del punto B otra vez va a ser la velocidad del polo, punto C, más la velocidad de B con respecto al polo C. La velocidad de C es 0, como dijimos, centro instantáneo de rotación, más omega vectorial RCB, que es la expresión de esta velocidad de B moviéndose con respecto a C. Si se fijan, este producto vectorial omega vectorial RCB le tiene que dar un vector horizontal, porque RCB está vertical y la velocidad angular está en la dirección perpendicular al plano. Si hacemos el cálculo, la velocidad angular menos 76,8 radianes por segundo en K, vectorial, dos veces el radio en la dirección J, que es el radio vector RCB, expresado en millas, y esto me va a quedar 0,026 millas por segundo en la dirección positiva de la I, versor I. Y finalmente, pasándolo todo a millas por hora, que es la unidad con la que estamos trabajando, la velocidad de B va a ser 96 millas por hora en la dirección positiva de las positiva de las X. Si analizamos un poco más esto, vamos a ver que podríamos haber calculado la velocidad del punto B mucho más fácil, que es directamente multiplicando por 2 la velocidad del punto A. Si se fijan, el centro instantáneo de rotación tiene velocidad 0 y a medida que nos alejamos del centro instantáneo de rotación radialmente, digamos, la velocidad en cada punto va a ser proporcional al radio que nos estemos alejando de C. Por lo tanto, si BA está a una distancia R del centro instantáneo de rotación, tendrá una velocidad, y como B está a 2R del centro instantáneo de rotación, es decir, el doble que A, va a tener el doble de velocidad. Es decir, el perfil de velocidades va a tener esta forma. A medida que nos alejamos, la velocidad va a ser mayor, y si nos alejamos el doble, vamos a tener el doble del módulo de la velocidad. Que en este caso, directamente, si hacíamos BA era 48 millas por hora, si lo multiplicábamos por 2, teníamos el mismo resultado, pero lo hicimos para ejercitar y calcular, y ver cómo calcularlo, digamos. Entonces lo único que me falta ahora es el cálculo de la velocidad del punto D.
Vamos a limpiar un poco el gráfico. Y vamos a utilizar la misma ecuación. La velocidad del punto D es la velocidad del polo. En este caso elijo C como polo. Puedo elegir cualquier punto de velocidad conocida, pero elijo C porque es el que me conviene. Más BD con respecto al polo C. Como C tiene velocidad 0, me queda omega vectorial RCD, que es este vector de aquí. Entonces, para operar ahora, lo único que me resta conocer es el vector RCD. Y para eso vamos a trabajar un poco trigonométricamente. Voy a agrandar esto para que se vea un poco mejor. Y vamos a intentar hacer algunos cálculos con los ángulos de la rueda, porque no es tan trivial calcular el vector RCD. Si se fijan, este ángulo con este otro son suplementarios, por lo tanto la suma de los dos tiene que dar 180, por lo tanto este ángulo marcado en rojo vale 150 grados. Si también se fijan, este triángulo que forma C con A con D es un triángulo que tiene dos lados iguales, que es AD y AC, que valen R, valen el radio de la rueda, es decir, tengo estos dos lados iguales del triángulo. Y si tengo estos dos lados iguales, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. Y si la suma de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados, estos dos ángulos iguales tienen que dar 15 grados cada uno. Por lo tanto, acá tengo este ángulo que me va a servir para calcular el vector RCD. Ahora fíjense, trazo una perpendicular al radio vector RCD que pasa por el centro A. Donde corta RCD voy a tener un punto que le voy a llamar F. Y si se fijan, CF y FD tienen que tener el mismo valor. Y va a valer cada uno la mitad del vector RCD. Y ese vector CF va a tener como módulo el radio de la rueda por el coseno de 15 grados. Es decir, yo puedo calcular CF como el radio de la rueda por el coseno de 15 grados y DF también como el radio de la rueda por el coseno de 15 grados. Es decir, que CD, el módulo de CD va a ser el radio por el coseno de 15 grados, esta parte, más el radio por el coseno de 15 grados, esta otra parte. Sumando los dos va a ser 2 veces el radio por el coseno de 15 grados. Y ahí tengo el módulo del vector RCD. Ahora, como tengo el módulo y tengo este ángulo, 15 grados, puedo directamente calcular el vector RCD y utilizarlo para, en esta ecuación, calcular la velocidad de D. RCD entonces va a ser 2 veces el radio por el coseno de 15 grados, el radio expresado en millas, que va a ser 0,000336 millas. Ahora sí, si descompongo este vector RCD en sus componentes horizontal y vertical, en su componente en X y su componente en Y, puedo entonces calcular la velocidad de D como la velocidad angular vectorial, componente J de RCD, que es RCD por el seno de 15 grados, que me da este vector de acá en el sentido negativo de las X, más RCD por el coseno de 15 grados, que me da este vector de acá vertical en el sentido positivo de la coordenada Y. Si opero entonces y paso con las unidades correctas, me va a quedar que esa velocidad del punto D va a ser 24 millas por hora en X más 89,7 millas por hora en Y. Es decir, tengo ahora calculada la velocidad del último punto que me faltaba calcular, que era el punto D. Y por lo tanto he resuelto el ejercicio. Vale aclarar que yo aquí tomé como polo el punto C, pero podría haber tomado como polo el punto A, o el punto E, o el punto de acá arriba B.
y va a dar exactamente lo mismo, solo que tengo que cambiar este radio vector R que vaya desde el polo hasta el punto. Y por supuesto la velocidad del polo va a ser distinta si tomo E, si tomo B o si tomo A. Siempre tengo que buscar que el polo me simplifique el cálculo y sea lo más fácil de calcular. Si fuera posible, tengo que tomar como polo el centro instantáneo de rotación, que directamente me anula la velocidad del polo. Por lo tanto, con esto concluimos el ejercicio.